levantados, las tablas dispuestas, todos prometen una función. Los espectadores sentados, inmóviles, solo tienen impacientes los ojos, porque no desean más que admirar. ¿Cómo hacer, pues, para que todo les parezca nuevo, les agrade e interese? Solo el poeta es capaz de obrar semejante milagro sobre multitud tan diversa. Querido mío, hacedlo hoy, por compasión. Quizá la sinfonía más popular de todas las que escribió Mendelssohn. Todas las orquestas lo han tocado muchas veces. El frenesí rítmico, el frenesí de esa alegría llevada al máximo. No necesita ni 2 segundos para darte el tono vital, ¿no? Es la vivacidad, la alegría, es maravillosa, una sinfonía maravillosa. La Sinfonía número 4 en La mayor de Félix Mendelssohn es una de las obras más escuchadas del repertorio romántico de la música. Sus bellas melodías, su brillante composición nos atraen desde los primeros compases de la partitura y aseguran el interés del público. Vamos a conocer de cerca esta obra, su contexto histórico, a su compositor, cómo se ensaya y se toca de la mano de los propios músicos y directores que la han interpretado. Nerja es el escenario de otro concierto de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española. En esta ocasión el concierto se celebra en un marco muy particular, el interior de la cueva de Nerja. In yellow? In amber. Yeah, in amber. Yeah, of course. Yes? Yeah, we can do it. Por supuesto. El sitio me parece maravilloso, una preciosidad, y pues para hacer un concierto así como los que hacíamos nosotros en familia, ¿no? Porque no hay tanto aforo, ¿no? Pero me parece preciosísimo y la acústica está bien. Está bien, pensábamos que quizá iba a ser un poquito más seco, pero está bien. Tiene sus peculiaridades, evidentemente, a las cuales hay que adaptarse, como la humedad, la temperatura. Para los instrumentos en concreto, pues el tema de la humedad, este 80-85% que hay de humedad en la cueva, es importante y hay que tenerlo en cuenta porque los instrumentos pueden verse perjudicados por esa humedad y hay que tener ciertas precauciones. Dentro del Instituto de Investigación, uno de los trabajos que se llevan a cabo en el ámbito de la conservación es el estudio y el control de los parámetros ambientales de la cueva de Nerja. Con esto lo que se consigue es dotar a la cueva de las condiciones óptimas que presumimos eran las que tenían en su origen, con lo cual el impacto que se realiza en la cavidad es mucho menor que si tuviera una actitud más beligerante la temperatura. Es absolutamente fenomenal, espectacular. Y me imagino, porque estamos antes del ensayo a este momento, no sé exactamente, pero me imagino también tenemos un sonido, bien sonido, porque a otras veces cuevas normalmente tienen un montón de resonancia, reflexiones y muy raros sonidos, pero me parece aquí está bien también, es excelente. Esta música, compuesta por Mendelssohn, pertenece a El sueño de una noche de verano, y quizás sea la más escuchada en las ceremonias nupciales en todo el mundo. Los compositores románticos buscaron transmitir sentimientos y emociones. Pero ¿cómo surge el periodo romántico en la música? El romanticismo en música tuvo un prerromanticismo, es decir, hay un movimiento previo. A mediados del siglo XVIII es lo que se llama el Sturm und Drang, tormenta e impulso. Viene del título de una obra teatral que tuvo una influencia grande en literatura, en teatro y en música, sobre todo en un autor muy concreto, en Franz Joseph Haydn.
toda una serie de sinfonías de Haydn están escritas en ese estilo dramático, prerromántico. Precisamente el tema del impulso genera que el gesto tenga una fuerza que hasta entonces no ha tenido en música. El romanticismo en Mendelssohn tiene además una faceta muy peculiar. Es un romanticismo que, como algunas veces se ha dicho, es equilibrado. Es decir, en Mendelssohn ha habido siempre un sentido innato del pudor, que luego se va a reproducir en cierta medida en Brahms. A Mendelssohn le cuesta mucho volcar expresiones propias en una obra. ¿Quiere eso decir que es impersonal? No. Quiere decir que siempre lo presenta vestido. Nunca hay una desnudez del alma de Mendelssohn. El alma de Mendelssohn está en su música, pero siempre va arropada. Y hay todavía otra característica muy curiosa, quizá en ningún otro romántico se produce, que la noche, que es uno de los elementos claves del romanticismo, pues bien, esa noche es siempre misteriosa, es una noche de cuento de hadas. Siempre los nocturnos mendelssohnianos, incluso el mismo realmente de una belleza melódica, de esa música incidental, del sueño de una noche de verano, tiene ese componente de algo inesperado, algo relacionado con los cuentos de hadas. Realmente en ese sentido Mendelssohn es el, perdón por el término que voy a utilizar, más infantilmente fantasioso de los románticos. Mendelssohn fue un niño prodigio, como todos saben, que había escrito ya 12 sinfonías cuando era niño, eran todas para instrumentos de cuerda, pero después, ya muy joven todavía, empezó a escribir sus famosas 5 sinfonías, y la cuarta es el resultado de un viaje a Italia. Entonces él, inspirado por lo que había visto, por lo que había experimentado en ese viaje, escribe esta sinfonía. En la época era muy normal eso, en la época del romanticismo, los compositores viajaban con gusto a un país. El mismo Mendelssohn escribió una escocesa, estuvo en Escocia y escribió la tercera, es la escocesa. Y la cuarta tiene ese ímpetu de la música popular italiana. De hecho tiene pues el último movimiento, pues prácticamente es una danza italiana, y tiene esa viveza y con la orquestación de la que era capaz de hacer Mendelssohn, que era una orquestación muy mediterránea, muy lúcida, no es nada pesada, y por eso es quizá la sinfonía más popular de todas las que escribió Mendelssohn. Adrian Liper ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevisión Española durante 9 temporadas. Cada obra del concierto necesita días de ensayo y preparación del director con la orquesta. Pero ¿cuánto tiempo necesita el propio director? Toda mi vida. Y es la verdad. Necesitamos renovar nuestra experiencia de cada obra siempre. No pasa de cuántos tiempos dirigimos una obra famosa como Quinta de Beethoven. Es lo mismo. Es un proceso. Es una cosa que me encanta en nuestra vida. Siempre es en renovación de todo. Y cuando incorporamos una nueva obra, es más interesante. La negra con punta es más larga.
Actualmente con la orquesta, personalmente yo prefiero siempre, para empezar, no solamente el primer ensayo, pero el primer día de ensayos, tocamos sin comentario ninguna palabra, una sección de música por lo menos 5 o 10 minutos, a veces 20 minutos, todo un movimiento, todo un poema sinfónico. Ensayo en francés es repetición, y repetición es un tipo de ensayo. No necesitamos a veces explicar nada para una orquesta. Si tocamos una vez la obra, la segunda vez es natural, para músicos absolutamente natural. Yo prefiero cambiar el tiempo para crear una situación más fácil para aprender una cosa específicamente para una sección o un solista en la orquesta, y poco a poco cambia todo hasta un punto al fin donde está hecho bien toda la mezcla. 63, solo flauta, oboe y clarinet, nada más. Bastante más, menos piano. Letra A, afinación en vientos, específicamente maderas, normalmente tengo más dificultad para tocar con excelente afinación porque la temperatura y el sitio afecta a ellos mucho más que otros instrumentos. Y primeros en 35. Desde el segundo coche, diferente dinámica. ¿Vale? El instrumento es exactamente lo mismo. Para cuerdas, naturalmente, como hay 50 o más personas que necesitan tocar como una persona, necesitamos un acuerdo exactamente donde en el arco estamos, no solamente qué dirección, pero donde, qué tipo de vibrato o no vibrato necesitamos para cada sección. Los detalles son lo más importante. Hay gente que puede ensayar casi en poemas. Es muy divertido para la orquesta, es como una obra de teatro, el ensayo. Si hablamos en poemas, quiero un sonido como luz de este sol. 16 primeros violines posiblemente tienen diferentes ideas de qué significa este tipo de luz de este tipo de sol. Pero si hablamos técnicamente qué queremos, normalmente el resultado es una interpretación más cohesivo, es más junto, todo toca más junto. No estoy en el grupo de directores que quiere dirigir y ensayar todas las notas desde el principio al final. Para mí es posible ensayar las notas hasta perfección, pero la música hasta muerte. Es una obra que siempre te llama la atención porque es muy alegre, muy vivaz y además se ha utilizado en muchísimas bandas sonoras, etcétera, o sea que digamos muy popular, ¿no? Enseguida se nota el espíritu jovial, espirituoso, alegre, optimista del primer movimiento, lo cual me llenaba de gozo. Una vez que ya técnicamente, porque es muy difícil para los instrumentistas, muy difícil pero muy bien escrita, y una vez que superas la técnica, es el disfrute mayor que puede tener un instrumentista de cuerda, sobre todo, tocar la italiana de Mendelssohn. Mi fragmento preferido es justamente el compás 494 del primer movimiento. El primer movimiento, por ejemplo, el vivace, empezar sin introducción, que es bastante raro en esta época. No hay introducción, un adagio o una cosita de material bastante tranquilo o dramático. Directamente estamos en este ambiente muy amable. Es vivace y para mí es como primavera.
sé que llevo muchos años dirigiéndola. La primera vez la pude interpretar, creo que fue con la Orquesta de Asturias, antigua Orquesta de Asturias, en una gira, y después también con la Orquesta de Tenerife, cuando comenzábamos la nueva andadura hace más de 20 y tantos años, ¿no? Y la última vez ha sido el año pasado, que pudimos hacer aquí la integral de todas las sinfonías, más el Elías, más algún concierto de violín, que es el de los más importantes, o el concierto de violín y piano. Empleé mi día en la mejor manera posible, viendo cosas y volviéndolas a ver. Sucédeme en el arte como en la vida, que se ensancha más cuanto más uno en ella se interna. Carracci, Guido, Dominichino. No se goza de ellos verdaderamente, sin el saber y criterio que me faltan, y solo muy poco a poco lo voy adquiriendo. Mendelssohn se ha recorrido Europa de un lado a otro y desde luego no solamente para hacer turismo, diríamos, a la antigua, o si ustedes lo prefieren, a la moderna, sino aprovechar ese turismo con finalidades, también el término puede no resolver mucho, culturales. ¿Qué es lo que estas finalidades aportaban a Mendelssohn? Entre otras cosas, descubrir paisajes, situaciones, personas, que luego se incorporan, sobre todo los paisajes y las atmósferas de esos paisajes, se incorporan a sus obras, pero también le ha permitido difundir composiciones. Pensemos, sobre todo, el caso extraordinario de la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Mendelssohn la ha descubierto, mejor dicho, la ha redescubierto para el público casi un siglo después de que estuviera o yaciera, un poco menos de un siglo, en un olvido casi absoluto en Berlín, en la Singakademie en 1829, con 20 años de edad. Es asombroso cómo con 20 años este hombre se ha dado cuenta de la grandeza de la partitura que tenía en sus manos. Pero no es solo eso. En la década siguiente, en los 30, redescubre, gracias a Ferdinand, el hermano de Franz Schubert, la Sinfonía número 9, la gran Sinfonía en Do mayor de Schubert, que él también va a llevar por toda Europa. Mendelssohn, el viajero incansable, ha tenido siempre la referencia, el conocimiento de que la música no se podía estancar en un sitio, había que llevarla a otras partes. Y en eso, como en tantas otras cosas, fue un precursor. Mis ensayos un poco los estructuro dependiendo de lo que me dejan los niños. Entonces, pues en el momento que he aprendido a optimizar mucho el tiempo. Entonces, en el momento que les veo entretenidos, pues aprovecho y me pongo con el violín. El tema conocidísimo del primer movimiento, que hoy precisamente Liper nos ha dicho que esta primera anacrusa, que es corchea, que no la hagamos demasiado corta, que se suele hacer mucho, se suele hacer demasiado rápida, ¿no? Lo quiero un poquito más tenuto. Es una sinfonía que es muy ligera, muy clásica, es muy delicada porque son todo como perlitas. Luego viene es una sinfonía que es bastante contenida de emociones, pero tiene que estar muy clara, y en eso está la belleza, ¿no? O sea, se puede tocar bien o se puede tocar muy bien, y la diferencia está en eso, en la pulcritud, en que sea todo como cristalitos, todos estos pasajes, este pasaje de aquí, que sea un espicato que no sea duro, que sea suave, que sea claro, ¿no? El segundo movimiento es un tema que le impactó, por lo visto, a Mendelssohn cuando estuvo en Italia de una procesión. Tiene un empiece un poco extraño, porque de repente empieza con un fuerte de toda la orquesta que como que no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Es como una introducción. Me suena un poco como a paso doble, ¿no? A mí parece que va a salir y luego empieza el tema. Primero empiezan las violas, luego los violines.
Y empieza el tercer movimiento, que es está escrito en forma de minueto clásico, ¿no? Y luego, al final, el presto es un saltarello napolitano. Luego ya pasa de tresillos a... Y al final... La primera vez fue en Rumanía, en el año, quiero recordar, en el año 86, y la última vez hace un año en Rusia. Es lo popular llevado al excelso, es la explosión y es Mendelssohn con letras mayúsculas. Es la vivacidad, es la alegría, es maravillosa, una sinfonía maravillosa. Hay tantos tipos de viajes como viajeros. Muchas veces pasamos por un destino con la única sensación de haber concluido una reunión o de haber visitado un determinado museo, sin casi pensar en qué ciudad del mundo nos encontramos. Sin embargo, ¿qué buscaba un viajero en el siglo XIX? Hay que pensar que el mundo del siglo XIX era un mundo no globalizado. Cada país era un país muy distinto a todos los demás. Y claro, el viaje de los músicos también era muy importante porque al ser sociedades bastante aisladas durante siglos, el folclore que habían creado, la música propia de esos lugares, era muy distinta a la que había en el tuyo. Entonces, para los artistas eran viajes muy importantes, porque aprendían mucho de otras fuentes, aprendían mucho de otros pueblos y enriquecían su propia creación. Era un romanticismo puro el ir a aprender, ¿no? No en que su música luego fuera romántica o su literatura fuera romántica. No, eran sobre todo en el intento. Tenía mucho de aventura. Por ejemplo, Italia ha sido un país donde todo artista tenía casi, sobre todo en el 19 y en el 18, que asomarse alguna vez en su vida, ¿no? En 1829, semanas después de haber recuperado la Pasión según San Mateo, Mendelssohn, con 21 años, emprendió su primer viaje a Inglaterra. Fue en compañía de su amigo, el pianista Karl Klingemann. Fueron a Londres, obviamente, Mendelssohn dio conciertos. Posteriormente fueron a Staffordshire, donde se encontraron con Sir Walter Scott. Pero la parte más fascinante del viaje llegó cuando Mendelssohn y Klingemann tomaron un barco y empezaron a recorrer el archipiélago de las Hébridas, concretamente las islas de Mull, de Iona y de Staffa. A la isla de Staffa llegaron para presenciar un fenómeno natural del que Mendelssohn tenía ya referencia y del que incluso le había hablado Sir Walter Scott, que había escrito sobre la materia. La caverna melodiosa o la gruta melodiosa, la gruta de Fingal. Es curioso que si hoy un turista va a la isla de Staffa, prácticamente no han cambiado mucho las condiciones desde la época de Mendelssohn. Hay que llegar en barco, desde luego, hay que esperar que baje la marea y entonces sí, se puede entrar en la cueva de las columnas basálticas que emiten sonidos según el reflejo del agua y según también las sonoridades distintas de la marea en columnas que parecen los tubos de un órgano. A Mendelssohn la impresión, la visita a la isla de Staffa y a la caverna le dejó realmente una huella indeleble. Ese tema increíble, asombroso, apenas una pequeña escala ascendente, surge prácticamente en el momento en que Mendelssohn ha contemplado por vez primera la isla.
El segundo movimiento es en Dante, es el movimiento lento, y Moscheles, un compositor y amigo de Mendelssohn, piensa que la melodía en los violas al principio de la obra, que está directamente aquí en el 4 compás, es una melodía checo, pero checo de pilgrimos. Un pilgrimage desde dónde hasta dónde no sé, pero es posiblemente la única melodía que tenemos en esa sinfonía que no es actualmente o directamente de Mendelssohn, no es su propia invención. Pero es un poco raro porque, como sabemos, Mendelssohn es un cristiano, pero tienen un padre que se llama Abraham y su abuelo se llama Moses. Naturalmente es judío, originalmente. Y para mí hay más que un poco de influencia del Medio Oriente en este movimiento, pero no sabemos exactamente qué es la significación de esta melodía, pero es bastante triste y más como canción, me parece, es como procesión.
Esta ha sido una obra que hice muchísimas veces con la Orquesta Ciudad de Granada. Este era el repertorio y con ellos hicimos muchas, y era una sinfonía que tocaban estupendamente y con mucha viveza, porque pienso es una sinfonía que hay que hacerla no con una orquesta excesivamente grande, pienso que debe de ser ligera, o sea, la tercera admite un poco más de densidad, admite un poco más de cuerda, y esta pienso que debe ser ingrávida, no debe de ser nada pesante, ¿no? Es energía positiva, para mí es empezar y como si se abriera la ventana y te entrara aire fresco, ¿no? Así como, digamos, en la tercera es la bruma, es otro movimiento, otra pesadez, es una bruma espesa. Esta es la ligereza, es un aire fresco. Maldita raza, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Acaso no se os ha enseñado hace mucho tiempo que nunca debía un espíritu tenerse sobre sus pies? Y sin embargo, estáis bailando como nosotros los hombres. La noche del 1 de mayo despierta agitación en algunas ciudades de Europa. Noche de Brujas, la festividad de Beltane, Valborg, distintos nombres para distintas celebraciones en torno a la figura de las brujas, o incluso el cumpleaños del propio Satanás. Han surgido canciones de todos los estilos sobre la festividad de Walpurgis, pero también Mendelssohn lo utilizó. La relación entre Mendelssohn y Goethe es bastante asombrosa. Goethe, octogenario, ha conocido a Mendelssohn cuando éste tiene 12 años. Y normalmente Goethe se espera conocer de una familia que por otra parte aprecia, pero bueno, un pequeño niño prodigio. Goethe está fascinado, pero a la vez entusiasmado, con un joven con el que puede hablar de todo. Porque el conocimiento de Mendelssohn, por otra parte, carente de toda pedantería, es insólito para su edad en cualquier tema. Y naturalmente Goethe le empieza a hablar de aquellas obras que él en su día había querido que se pusieran en música. Uno de los casos más antiguos es Die erste Walpurgisnacht, la primera noche de Walpurgis, la balada que Goethe escribe en el año 1812, es decir, años antes, naturalmente, de que conozca a Mendelssohn. Mendelssohn tiene 3 años cuando Goethe escribe esa obra. Cansino Sassens, uno de los más grandes especialistas en la figura de Goethe en España, piensa que esa noche de Walpurgis ya es el antecedente de la que luego, ya al final de su vida, Goethe va a escribir en el Fausto, en lo que es realmente su monumental creación dramática. Y esta música, mejor dicho, esta balada para ser llevada a la música, fascina a Mendelssohn, pero no consigue realizarla hasta 1843. Goethe ya ha muerto entonces. Pero en ese momento la imaginación de Mendelssohn se dispara. Se dispara desde el principio de la obra y a medida que va progresando ese lado fantasioso de duendes, de hadas, pero aquí ya también de diablos y de brujas en acción, se convierte en una de las piezas más insólitas de todo el movimiento romántico. Si alguna vez Mendelssohn ha estado cerca del Berlioz de la Sinfonía Fantástica, ha sido aquí. El tercer movimiento solamente tienen una instrucción como tiempo, no en descripción, con moto moderato. Es una velocidad de andar, es muy tranquilo efectivamente. No es un scherzo como Beethoven, es un minueto trío, y cuando el trío es exactamente el mismo tiempo como el minuet, entonces hay solo un tiempo desde el principio al fin de este movimiento.
es de las primeras obras que yo dirigí. Creo que la primera vez que lo hice fue con la Orquesta Sinfónica de Madrid en Segovia, en el Teatro Juan Bravo, y que después también programé cuando fui titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y alguna otra vez también la he hecho. Es una obra. A mí Mendelssohn es un compositor por el que tengo mucho respeto, quiero decir una cierta prevención, porque pertenece a esa primera época del romanticismo en la que el pathos, el sentimiento es absolutamente romántico, y sin embargo la forma de escritura es casi clásica. El primer movimiento a mí me parece un movimiento espléndido, el segundo también con ese inicio que es casi parece que empieza una especie de pasodoble, es una cosa muy curiosa ese segundo movimiento. El tercero, no, en este momento la verdad es que no lo recuerdo en absoluto, y el cuarto, bueno, pues es muy para el público, la tarantela final. La trompeta en este tipo de repertorio siempre estamos dentro de la masa orquestal, del tutti, o sea, no hay solos, no hay grandes solos en este tipo de sinfonía, ¿no? De hecho, cuando al público que sale de oír esta sinfonía, por ejemplo, si le preguntas qué tal han sido las trompetas, deberían decir, pero había trompetas en esta sinfonía, ¿no? Quiere decir que esto pasa como los árbitros de fútbol, ¿no? Que te enteras quién ha pitado cuando ha ido mal la cosa, ¿no? O sea que si cuando salen del concierto hablan de las trompetas, mejor sal por detrás del teatro, ¿no? Bueno, el leitmotiv de la sinfonía, dentro de un compás de 6×8, la última corchea, con la negra con puntillo del siguiente compás ligada a la corchea. Ese es patá, pam, patí. Justamente ahí la corchea es tratada mucho más cerrada, mucho más casi a semicorchea, ¿no? Cuando un director dice, por favor, la semicorchea, a la italiana, el profesor de la orquesta interpreta que es mucho más cerrada. Un poco difícil porque la orquesta viene con el motor ta, pero entra bien, es un fenómeno curioso, pero entra bien. Pariran, pararan, paran. Podemos hacer, por ejemplo, aquí 73 con la cruza. Liper hace una versión muy... A mí me gusta cómo hace Liper este tipo de repertorio, ¿no? El lento muy profundo, como puede ser el segundo movimiento, el scherzo muy articulado, y el primero y el primero y el cuarto tiempo con mucha energía, con mucho brío. Realmente los metales, cuando los pide, salimos de la orquesta, de momento nos metemos de pronto otra vez en el tutti general, y muy dinámico. Yo creo que es una versión muy atractiva para el público, muy atractiva, nada pesada. Saltarello. Y como bolero en España hay varias opiniones exactamente qué significa este tipo de danza, pero seguro es muy rápido y casi frenético, y con un muy gran finale para la sinfonía.
Mendelssohn ha muerto en 1847, 38 años apenas de existencia, pues poco más que la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Y me van a permitir un disparate, hasta en la forma de morirse ha resultado pionero. Lo que ha matado a Mendelssohn ha sido el estrés. El final de la vida de Mendelssohn es absolutamente disparatado. Viajes de un lugar a otro, actuaciones que a veces en una ciudad y otra, repito, estamos en el siglo XIX, se producen con apenas 24-48 horas de duración. Escribir de manera febril, cumplir de una forma asombrosa todos los encargos pendientes que se le multiplican. En los últimos 3 años de vida, Mendelssohn tiene varios ataques al corazón, y ese estrés es el que termina por conducirle a la tumba. Su propio éxito es terrible, llegó a aniquilar a Mendelssohn. Mendelssohn nos dejó también un sentido del romanticismo donde la concentración de la forma, la concentración de la idea musical nunca es perturbada por el gesto o por la emoción. La emoción y el gesto están ahí, esa es la gran virtud de Mendelssohn, pero jamás la forma, el boceto, el modelo, el concepto musical se ve atacado. Si ha habido una gran aportación, esa es la suya. Desde su creación en 1965, los miles de conciertos ofrecidos por la Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevisión Española demuestran cada temporada la categoría de esta formación. Félix Mendelssohn compuso su cuarta sinfonía a los 24 años, y al igual que nuestra orquesta, solo el tiempo se ha encargado de seleccionar las cosas que permanecen en la historia de la música.
El problema de esa sinfonía es que se toca, para mi gusto, demasiado poco, demasiado poco. Es un clásico entre los clásicos y, bueno, pues quizás por eso ha quedado un poco marginada, ¿no? Entonces, bueno, me parece un momento estupendo para reestrenarla una vez más. Una joyita, no es muy extensa, pero no tiene desperdicio, ¿no? Es de estas que desde el principio al final es muy agradecida y muy agradable de escuchar y de tocar también. Esta sinfonía yo creo que es una sinfonía cumbre del romanticismo musical realmente. La definiría como una sinfonía feliz, magnífica. Es una sinfonía del optimismo. La góndola es como una cuna, se mueve en perfecto balanceo y el arca parece un amplio ataúd. Entre la cuna y el ataúd, indiferentes, vamos flotando por el gran canal de la vida. Pariram, pararam, param. Paparam, paparam, papam, papam. Papiram, papi. Es la de las primeras obras que yo dirigí. Creo que la primera vez que lo hice fue con la Orquesta Sinfónica de Madrid en Segovia, en el Teatro Juan Bravo, y que después también programé cuando fui titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y alguna otra vez también la he hecho. Es una obra. A mí Mendelssohn es un compositor por el que tengo mucho respeto, quiero decir una cierta prevención, porque pertenece a esa primera época del romanticismo en la que el pathos, el sentimiento, es absolutamente romántico y sin embargo la forma de escritura es casi clásica. El
El primer movimiento a mí me parece un movimiento espléndido, el segundo también con ese inicio que es casi parece que empieza una especie de pasodoble, es una cosa muy curiosa ese segundo movimiento. El tercero, no, en este momento la verdad es que no lo recuerdo en absoluto. Sino aprovechar ese turismo con finalidades, también el término puede no resolver mucho, culturales. ¿Qué es lo que estas finalidades aportaban a Mendelssohn? Entre otras cosas, descubrir paisajes, situaciones, personas, que luego se incorporan, sobre todo los paisajes y las atmósferas de esos paisajes, se incorporan a sus obras, pero también le ha permitido difundir composiciones. Pensemos, sobre todo, el caso extraordinario de la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Mendelssohn la ha descubierto, mejor dicho, la ha redescubierto para el público casi un siglo después de que estuviera o yaciera, un poco menos de un siglo, en un olvido casi absoluto en Berlín, en la Singakademie en 1829, con 20 años de edad. Es asombroso cómo con 20 años este hombre se ha dado cuenta de la grandeza de la partitura que tenía en sus manos. Pero no es solo eso. En la década siguiente, en los 30, redescubre, gracias a Ferdinand, el hermano de Franz Schubert, la Sinfonía número 9, la gran Sinfonía en Do mayor de Schubert, que él también va a llevar por toda Europa. Mendelssohn, el viajero incansable, ha tenido siempre la referencia, el conocimiento de que la música no se podía estancar en un sitio, había que llevarla a otras partes. Y en eso, como en tantas otras cosas, fue un precursor. Mis ensayos un poco los estructuro dependiendo de lo que me dejan los niños, entonces pues en el momento que he aprendido a optimizar mucho el tiempo, entonces en el momento que les veo entretenidos pues aprovecho y me pongo con el violín. El tema conocidísimo del primer movimiento, que hoy precisamente Liper nos ha dicho que esta primera anacrusa, que es corchea, que no la hagamos demasiado corta, que se suele hacer mucho, se suele hacer demasiado rápida, ¿no? Lo quiero un poquito más tenuto. Es una sinfonía que es muy ligera, muy clásica, es muy delicada porque son todo como perlitas, luego viene... Es una sinfonía que es bastante contenida, de emociones, pero tiene que estar muy clara, y en eso está la belleza, ¿no? O sea, se puede tocar bien o se puede tocar muy bien, y la diferencia está en eso, en la pulcritud, en que sea todo como cristalitos, todos estos pasajes. El leitmotiv de la sinfonía, dentro de un compás de 6×8, la última corchea con la negra con puntillo del siguiente compás ligada a la corchea. Ese es patá, pam, patí. Justamente ahí la corchea es tratada mucho más cerrada, mucho más casi a semicorchea, ¿no? Cuando un director dice, por favor, la semicorchea, a la italiana, el profesor de la orquesta interpreta que es mucho más cerrada. Un poco difícil porque la orquesta viene con el motor ta, pero entra bien, bueno, es un fenómeno curioso, pero entra bien. Pariran, pararan, paran. Podemos hacer, por ejemplo, aquí 73 con la cruza. Liper hace una versión muy... A mí me gusta cómo hace Liper este tipo de repertorio, ¿no? El lento muy profundo, como puede ser el segundo movimiento, el scherzo muy articulado, y el primero y el cuarto tiempo con mucha energía, con mucho brío. Realmente los metales, cuando los pide, salimos de la orquesta, de momento nos metemos de pronto otra vez en el tutti general, y muy dinámico. Yo creo que es una versión muy atractiva para el público, muy atractiva, nada pesada. Saltarello. Y como bolero en España hay varias opiniones exactamente qué significa este tipo de danza, pero seguro es muy rápido y casi frenético, y con un muy gran finale para la sinfonía.
estoy en el grupo de directores que quiere dirigir y ensayar todas las notas desde el principio al final. Para mí es posible ensayar las notas hasta perfección, pero la música hasta muerte. Es una obra que siempre te llama la atención porque es muy alegre, muy vivaz y además se ha utilizado en muchísimas bandas sonoras, etcétera, o sea que digamos muy popular, ¿no? Enseguida se nota el espíritu jovial, espirituoso, alegre, optimista del primer movimiento, lo cual me llenaba de gozo. Una vez que ya técnicamente, porque es muy difícil para los instrumentistas, muy difícil pero muy bien escrita, y una vez que superas la técnica, es el disfrute mayor que puede tener un instrumentista de cuerda, sobre todo, tocar la italiana de Mendelssohn. Mi fragmento preferido es justamente el compás 494 del primer movimiento. El primer movimiento, por ejemplo, el vivace, empezar sin introducción, que es bastante raro en esta época. No hay introducción, un adagio o una cosita de material bastante tranquilo o dramático. Directamente estamos en este ambiente muy amable. Es vivace y para mí es como primavera. Se convierte en una de las piezas más insólitas de todo el movimiento romántico. Si alguna vez Mendelssohn ha estado cerca del Berlioz de la Sinfonía Fantástica, ha sido aquí. El tercer movimiento solamente tienen una instrucción como tiempo, no en descripción, con moto moderato. Es una velocidad de andar, es muy tranquilo efectivamente. No es un scherzo como Beethoven, es un minuet trío y cuando el trío es exactamente el mismo tiempo como minuet, entonces hay solo un tiempo desde el principio al fin de este movimiento.
Adrián Liper ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevisión Española durante 9 temporadas. Cada obra del concierto necesita días de ensayo y preparación del director con la orquesta. Pero ¿cuánto tiempo necesita el propio director? Toda mi vida. Y es la verdad. Necesitamos renovar nuestra experiencia de cada obra siempre. No pasa de cuántos tiempos dirigimos una obra famosa como Quinta de Beethoven. Es lo mismo. Es un proceso. Es una cosa que me encanta en nuestra vida. Siempre es en renovación de todo. Y cuando incorporamos una nueva obra, es más interesante. La negra con punta es más larga. Actualmente con la orquesta, personalmente yo prefiero siempre para empezar no solamente el primer ensayo, pero el primer día de ensayos. Tocamos sin comentario, ninguna palabra, una sección de música por lo menos 5 o 10 minutos, a veces 20 minutos, todo un movimiento, todo un poema sinfónico. Ensayo en francés es repetición, y repetición es un tipo de ensayo. No necesitamos a veces explicar nada para la orquesta. Si tocamos una vez la obra, la segunda vez es natural, para músicos absolutamente natural. Yo prefiero cambiar el tiempo para crear una situación más fácil para aprender una cosa específicamente para una sección o un solista en la orquesta, y poco a poco cambia.
es de las primeras obras que yo dirigí. Creo que la primera vez que lo hice fue con la Orquesta Sinfónica de Madrid en Segovia, en el Teatro Juan Bravo, y que después también programé cuando fui titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y alguna otra vez también la he hecho. Es una obra. A mí Mendelssohn es un compositor por el que tengo mucho respeto, quiero decir una cierta prevención, porque pertenece a esa primera época del romanticismo en la que el pathos, el sentimiento es absolutamente romántico y sin embargo la forma de escritura es casi clásica. El primer movimiento a mí me parece un movimiento espléndido, el segundo también con ese inicio que es casi parece que empieza una especie de pasodoble, es una cosa muy curiosa ese segundo movimiento. El tercero, no, en este momento la verdad es que no lo recuerdo en absoluto, y el cuarto, bueno, pues es muy para el público, la tarantela final. La trompeta en este tipo de repertorio. Siempre estamos dentro de la masa orquestal, del tutti, o sea, no hay solos, no hay grandes solos en este tipo de sinfonía, ¿no? De hecho, cuando al público que sale de oír esta sinfonía, por ejemplo, si le preguntas qué tal han sido las trompetas, deberían decir, pero había trompetas en esta sinfonía, ¿no? Quiere decir que esto pasa como los árbitros de fútbol, ¿no? Que te enteras quién ha pitado cuando ha ido mal la cosa, ¿no? O sea que si cuando salen del concierto hablan de las trompetas, mejor sal por detrás del teatro, ¿no? Bueno, el leitmotiv de la sinfonía, dentro de un compás de 6×8, la última corchea, con la negra con puntillo del siguiente compás ligada a la corchea. Ese es patá, pam, patí. Justamente ahí la corchea es tratada mucho más cerrada, mucho más casi a semicorchea, ¿no? Cuando un director dice, por favor, la semicorchea, a la italiana, el profesor de la orquesta interpreta que es mucho más cerrada. Un poco difícil porque la orquesta viene con el motor ta, pero entra bien, es un fenómeno curioso, pero entra bien. Pariram, pararam, param. Podemos hacer, por ejemplo, aquí 73 con la cruza. Liper hace una versión muy... A mí me gusta cómo hace Liper este tipo de repertorio, ¿no? El lento muy profundo, como puede ser el segundo movimiento, el scherzo muy articulado, y el primero y el primero y el cuarto tiempo con mucha energía, con mucho brío, realmente. Un adagio o una cosita de material bastante tranquilo o dramático. Directamente estamos en este ambiente muy amable, es vivace y para mí es como primavera.
Hay tantos tipos de viajes como viajeros. Muchas veces pasamos por un destino con la única sensación de haber concluido una reunión o de haber visitado un determinado museo, sin casi pensar en qué ciudad del mundo nos encontramos. Sin embargo, ¿qué buscaba un viajero en el siglo XIX? Hay que pensar que el mundo del siglo XIX era un mundo no globalizado. Cada país era un país muy distinto a todos los demás. Y claro, el viaje de los músicos también era muy importante porque al ser sociedades bastante aisladas durante siglos, el folclore que habían creado, la música propia de esos lugares, era muy distinta a la que había en el tuyo. Entonces, para los artistas eran viajes muy importantes, porque aprendían mucho de otras fuentes, aprendían mucho de otros pueblos y enriquecían su propia creación. Era un romanticismo puro el ir a aprender, ¿no? No en que su música luego fuera romántica o su literatura fuera romántica. No, eran sobre todo en el intento. Tenía mucho de aventura. Por ejemplo, Italia ha sido un país donde todo artista tenía casi, sobre todo en el 19 y en el 18, que asomarse alguna vez en su vida, ¿no? En 1829, semanas después de haber recuperado la Pasión según San Mateo, Mendelssohn, con 21 años, emprendió su primer viaje a Inglaterra. Fue en compañía de su amigo, el pianista Karl Klingemann. Fueron a Londres, obviamente, Mendelssohn dio conciertos. Posteriormente fueron a Stafford, donde se encontraron con Sir Walter Scott. Pero la parte más fascinante del viaje llegó cuando Mendelssohn y Klingemann tomaron un barco y empezaron a recorrer el archipiélago de las Hébridas, concretamente las islas de Mull, de Iona y de Staffa. A la isla de Staffa llegaron para presenciar un fenómeno natural del que Mendelssohn tenía ya referencia y del que incluso le había hablado Sir Walter Scott, que había escrito sobre la materia. La caverna melodiosa o la gruta melodiosa, la gruta de Fingal. Es curioso que si hoy un turista va a la isla de Staffa, prácticamente no han cambiado mucho las condiciones desde la época de Mendelssohn. Hay que llegar en barco, desde luego, hay que esperar que baje la marea y entonces sí, se puede entrar en la cueva de las columnas basálticas que emiten sonidos según el reflejo del agua y según también las sonoridades distintas de la marea en columnas que parecen los tubos de un órgano. A Mendelssohn la impresión, la visita a la isla de Staffa y a la caverna le dejó realmente una huella indeleble. Ese tema increíble, asombroso, apenas una pequeña escala ascendente, surge prácticamente. Luego ya pasa de tresillos a... Y al final... La primera vez fue en Rumanía, en el año, quiero recordar, en el año 86, y la última vez hace un año en Rusia. Es lo popular llevado al excelso, es la explosión y es Mendelssohn con letras mayúsculas. Es la vivacidad, es la alegría, es maravillosa, una sinfonía maravillosa. Hay tantos tipos de viajes como viajeros. Muchas veces pasamos por un destino con la única sensación de haber concluido una reunión o de haber visitado un determinado museo, sin casi pensar en qué ciudad del mundo nos encontramos. Sin embargo, ¿qué buscaba un viajero en el siglo XIX? Hay que pensar que el mundo del siglo XIX era un mundo no globalizado. Cada país era un país muy distinto a todos los demás. Y claro, el viaje de los músicos también era muy importante porque al ser sociedades
bastante aisladas durante siglos, el folclore que habían creado, la música propia de esos lugares, era muy distinta a la que había en el tuyo. Entonces, para los artistas eran viajes muy importantes, porque aprendían mucho de otras fuentes, aprendían mucho de otros pueblos y enriquecían su propia creación. Era un romanticismo puro el ir a aprender, ¿no? No en que su música luego fuera romántica o su literatura fuera romántica. No, eran sobre todo en el intento. Tenía mucho de aventura. Por ejemplo, Italia ha sido un país donde todo artista tenía casi, sobre todo en el 18, el 19 y en el 18, que asomarse alguna vez en su vida, ¿no? En 1829, semanas después de haber recuperado la Pasión según San Mateo, Mendelssohn, con 21 años, emprendió su primer viaje a Inglaterra. Fue en compañía de su amigo, el pianista Karl Klingemann. Fueron a Londres, obviamente, Mendelssohn dio conciertos. Posteriormente fueron a Stafford, donde se encontraron con Sir Walter Scott. Pero la parte más fascinante del viaje llegó cuando Mendelssohn y Klingemann tomaron un barco y empezaron a recorrer el archipiélago de las Hébridas, concretamente las islas de Mull, de Iona y de Staffa. A la isla de Staffa llegaron para presenciar un fenómeno natural del que Mendelssohn tenía ya referencia y del que incluso